COVID-19 y su impacto en el desarrollo de vacunas contra enfermedades desatendidas. El doctor Jaime Ortega es ingeniero químico por la Universidad de Guadalajara. Obtuvo la maestría en Ciencias en Bioingeniería en el CINVESTAV IPN y el doctorado en Ciencias en Bioquímica en San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Actualmente es profesor titular en el Departamento de Biotecnología y Bioingeniería CINVESTAV IPN y nivel 2 del SNI. Su área de interés es la biotecnología de proteínas con énfasis en la expresión, purificación y replegamiento de proteínas recombinantes de interés biomédico. Es miembro de la American Chemical Society Protein Science, Sociedad Mexicana de Bioquímica y Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería. De esta última ha sido secretario de 1996 a 1998, vicepresidente de 2018 al 2020 y actualmente presidente en el periodo 2020-2022. El trabajo de su grupo ha generado más de 70 publicaciones científicas y tiene 4 patentes nacionales otorgadas y fue reconocido con el premio Canifarma 2012 en la categoría de desarrollo tecnológico. Los dejamos con el doctor Jaime Ortega. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. En primer lugar, gracias por la invitación a la Sociedad de Estudiantes del Tecnológico de La Laguna por esta oportunidad en un congreso virtual que ustedes han denominado El Camino hacia el Mañana, y tienen toda la razón. La biotecnología es la tecnología, o sea, es la rama que en este siglo va a ser la que aporte muchas de las soluciones a los problemas que se presentan en la sociedad. Permítanme compartir pantalla. ¿Me indican si la pueden observar? Sí, doctor. Ok, bueno, vamos a tratar de platicar un poco de lo que significa el impacto de la pandemia de COVID-19 sobre el desarrollo de vacunas contra enfermedades desatendidas. Una de las áreas donde hemos estado trabajando en los últimos 10 años es en el desarrollo de una vacuna terapéutica contra la enfermedad de Chagas en un consorcio que está patrocinado por la Fundación SLIM y donde está integrado el Baylor College of Medicine, el Texas Children's Hospital Center for Vaccine Development, la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad de Tulane en Nueva Orleans y CINVESTAV. Entonces, pero primero déjenme pasar pecando de ser repetitivo de lo que han oído ya en estas pláticas, pues hablar un poco de lo que es el desarrollo de vacunas en el COVID-19 y a poderlo comparar precisamente y ver cuáles son las consecuencias que pueden tener en el desarrollo de vacunas contra enfermedades desatendidas, como es el caso de Chagas, ¿no? ¿Sí? Y bueno, primero, pues decir que la salud pública se ha beneficiado, pues, por 3 grandes rubros, como muchos lo han reportado, ¿no? En primer lugar, el agua y el drenaje, pues, que han sido fundamentales para la salud pública de las sociedades. Los antibióticos que se originaron en producción por la biotecnología a finales de la Segunda Guerra Mundial, y sin duda las vacunas. Y las vacunas que vienen a ser hoy en día, pues, una de las esperanzas para poder controlar la pandemia, y que cada día, pues, gracias a esto, pues, el público se ha entendido y a recibir información, no siempre de la manera más adecuada para el caso de las vacunas, pero en todo caso, pues, las perspectivas, pues, son siempre alentadoras en este campo, y la rapidez con que se han generado estas vacunas, este desarrollo, pues implica varias ventajas, pero también varios riesgos, ¿no? Hay que decirlo de esa manera.
y ha creado a veces expectativas, tanto que el anuncio que se hizo recientemente de una de las compañías por la vacuna que ya ha tenido un 90% de eficiencias más, pues a veces hace creer a la gente que el día de mañana la va a tener y que ya es posible controlar la pandemia, ¿no? Lo cual no es totalmente realista, ¿no? Esperamos que este tipo de pláticas puedan servir para poder entender lo que significa el desarrollo de vacunas y cuáles son los retos que aun cuando esté ya desarrollada en la fase 3, pues todavía falta para que llegue a que se anunció que tienen maneras de conservación que están y que la cadena fría que tenemos en México pues no es la mejor, ¿no? Permiten, tengo aquí, voy a cancelar mi video porque me dice que mi internet es inestable, espero que no sea con la voz, ¿sí? Entonces, bueno, en este contexto, ¿sí?, que quiero presentar esta transparencia que posiblemente ya se las hayan conocido en este congreso o que la hayan visto anteriormente, pero este es el camino clásico que el desarrollo de vacunas sigue, ¿no? Y generalmente representa de 10 hasta 20 años y una gran cantidad de inversión. Y sobre todo aquí a veces se ignora esta parte donde está el desarrollo de la ciencia básica, el conocimiento de los patógenos, del agente infeccioso, de toda la parte biológica, de la parte bioquímica, que permite precisamente identificar los antígenos y después la infraestructura para producirlos y hacer todo el desarrollo preclínico. Esta parte generalmente es donde la academia generalmente puede hacer mucho por ello, pero después de aquí se necesita una gran cantidad de dinero y consorcios que permitan precisamente asociarse y poder llegar a las siguientes fases, ¿no? No voy a hacer el detalle, simplemente quisiera mencionar que este proceso, en caso de las enfermedades desatendidas, pues al ser parásitos protozoarios, la mayoría de ellos, de aquí empezamos con una desventaja, porque un protozoario es más complejo que un virus, ¿no?, y una bacteria. Bueno, ¿qué pasa? El alto costo. Miren, en esta tabla que les quiero mostrar es un estimado que se hizo en el 2018 para poder llevar estos desarrollos de vacuna de enfermedades que potencialmente podían causar una pandemia, y estaban muchas en ellas solamente en la fase preclínica, y la idea era llevarlas al menos a terminar la fase 2. Y aquí solamente quisiera concentrar dos cosas. Aquí ya figura el SARS y aquí en ese momento ya había 6 desarrollos a nivel clínico, ¿sí? Entre ellos uno de los colaboradores del Baylor College of Medicine, que se quedó en esa fase, ¿no? Y los cálculos que ven aquí, cálculos del costo mínimo o costo máximo para poder llevar al menos una de estas vacunas al terminar la fase 2. Y están viendo cantidades que pueden ser muy enormes, muy grandes, ¿no? De $3,600 millones o $9,800 millones, que si traducimos al sistema inglés, pues estaríamos hablando de billones. Sin embargo, aún en el alto caso, pues aquí se fijan, son $9.8 millones, y en el caso de que no sé si ustedes hayan oído o leído evaluaciones de lo que ha costado la campaña en Estados Unidos para la presidencia, ¿sí?, que debe de andar alrededor de los 14 billones, o sea, muy superior a esta parte. Entonces, en realidad, la inversión para poder prevenir las pandemias pues, no se significaba grande de lo que no se pudiera hacer, ¿no? En esta gráfica quisiera mencionar simplemente algo de las fechas de cómo surgió. Aquí se fijan esta fecha, 8 de diciembre, cuando se dio el primer anuncio y el primer registro de que podía haber las posibilidades de una nueva infección por un nuevo virus. Y aquí, un mes después, estaba anunciando la identificación, ¿sí?, de un coronavirus nuevo, ¿no?
Y lo interesante de esto es que precisamente, este solamente para mencionarles aquí, en el Cinvestav hay una plataforma que nos dedicamos a difundir precisamente el conocimiento para hacer llegarlo, y bueno, aquí está este esquema de los más recientes, ¿no? Pero lo que quisiera remarcar en esas fechas es que quisiera que se fijaran aquí cuando se envió el genoma para registrarlo en el GenBank, y aquí está, es el 5 de enero, y el 17 de enero ya estaba disponible para todo público, ¿no? Esa es una gran diferencia, ¿no? Una gran diferencia en términos de semanas. Se tenía no solamente la identificación del nuevo virus, sino la secuencia del genoma, y identificadas sobre todo por el conocimiento previo del SARS-1, cuál era la potencial molécula blanco para poder ser el desarrollo de vacunas, ¿no? Entonces, en este aspecto, pues, como pueden ver, las nuevas tecnologías, pero también el hecho de que sea un virus y no un protozoario, ¿sí? Eso permitía precisamente hacer una identificación rápida de lo que pudiera hacer con las nuevas metodologías bioinformáticas, poder ver cuáles serían los blancos para el desarrollo de las vacunas. Y bueno, pues, como les mencionaba, no solamente se quedó en ese punto, sino que rápidamente, pues, por los conocimientos que había en el desarrollo previo, en el estudio previo del SARS-CoV-1, entonces podrían identificar cuál era la llave de entrada para el virus, y no solamente eso, sino en pocas semanas después estaba la estructura de esa molécula por cristalografía de rayos X, y este es una imagen, una caricatura de lo que reporta el Protein Data Bank. Pronto hizo esta molécula su molécula del mes, ¿no? Entonces, pues, esta es una gran aceleración en el desarrollo de vacunas que permitía precisamente poder, en este caso, poder no solamente tener la molécula identificada, la molécula blanco, sino también la parte estructural, y poder hacer uso de todas las herramientas actuales de la parte de la biología estructural y la bioinformática. Y bueno, este es un resumen de todas las diferentes tipos de vacunas, pero como lo mencioné, casi todas van precisamente al desarrollo y con esta proteína, que es la proteína S o la proteína Spike, y se puede, la manera de poder desarrollar la vacuna, ¿qué plataformas? Pues pueden ser las tradicionales, donde están virus atenuados o virus inactivados, la proteína completa en forma de proteínas recombinantes, o solamente el sitio de unión de la región que se interacciona con el receptor de angiotensina, ya sea sola, ya sea en forma de partículas virales, o ya sea proporcionada a través de vectores virales replicantes o no replicantes. Pero aquí quisiera señalar dos metodologías que no son totalmente nuevas, sobre todo en el caso de las vacunas de DNA, que hay desarrollos y vacunas comercialmente disponibles con fines veterinarios. Sin embargo, de RNA no hay ninguna vacuna todavía aprobada para ninguno de los tipos que yo conozca, ¿no? Entonces, pero para humanos no hay ninguna vacuna que esté aprobada con estas tecnologías, ¿no? Y bueno, esa es una cosa importante. Y más de una manera más gráfica, me imagino que ustedes ya lo han visto, que esta es una forma muy gráfica de representar cuáles son las diferentes plataformas que se han implementado para el desarrollo de las vacunas. Las vacunas basadas en el virus, de las tradicionales, donde puede ser virus inactivado o virus atenuado, ¿sí? O unas nuevas plataformas que se están implementando al ser vectores virales, ¿sí? Y tienen aquí, de alguna manera, una posibilidad también, de la misma manera que en este caso, pues que sean no replicantes y que sea solamente el virus, o que sea replicante para poder tener una mayor eficiencia. Bueno,
Pero mi plática no está para detallar en eso, pero sí me quisiera detener en estas precisamente, ¿no? En las de ácidos nucleicos, que son las vacunas de DNA, ¿sí? Donde en este caso, como posiblemente ya lo hayan escuchado, en realidad generalmente es un plásmido donde se tiene la secuencia que codifica para la proteína, ya sea la spike completa o solamente el dominio o otros fragmentos, ¿sí? Y aquí el sistema tiene una inconveniencia en el sentido de que no se tenía ninguna experiencia inmunológica porque no existe ninguna vacuna aprobada ni para vacunas con DNA ni con RNA. Este es el esquema de cómo es en el caso de las vacunas de DNA, pues tiene que ir al núcleo, tiene que transcribirse y tener el mensajero y sintetizar la proteína, y esta proteína sintetizada dentro del mismo huésped, pues va precisamente a ser reconocida fácilmente por el sistema inmune para poder desarrollar la respuesta y mejorar. Y en el caso del RNA, esta es más directa, no tiene que ir al núcleo, sino que directamente puede entrar a los ribosomas y hacer esta. Bueno, este es en este desarrollo de vacunas para el COVID-19, ¿sí? Ha sido precisamente la novedad que las diferentes entidades regulatorias han permitido los ensayos en humanos, cosa que anteriormente no lo habían aprobado, ¿sí? Y bueno, estas son las de proteínas, las de proteínas recombinantes, ¿sí? Pero con esto lo que quiero remarcar aquí es que ninguna vacuna existe aprobada de estos sistemas, de estas plataformas, con estas tecnologías, y es la primera vez que se permiten de una manera sistemática los ensayos en fase clínica en humanos, ¿no? Como lo mencioné anteriormente, existen la tecnología, sobre todo en el caso de las vacunas de DNA, y la experiencia previa para fines veterinarios, pero no para humanos, ¿no? Bueno, y quisiera en este punto, pues, importante, ¿cuáles son las modificaciones que han hecho que el proceso tradicional de años se pueda reducir a meses, ¿sí? Tanto que, como lo vieron, de alguna manera tenemos el anuncio de que ya algunas están teniendo resultados de la fase 3, ¿no? Y bueno, pues es muy sencillo verlo en este esquema que recientemente se ha publicado, y es poder empalmar fases, y quizás una de las partes más importantes es que se ha desarrollado la producción a nivel de escala industrial simultáneamente al estar a probar la fase 3. Entonces, sin embargo, pues a partir de esta necesita pedir la autorización para poder empezar la distribución y poderla distribuir de manera general al público, ¿no? Y aquí es en esta parte donde mucha de la información a veces no se toma en cuenta, porque la distribución puede ser uno de los problemas que puede no ser adecuado, y pensar que en nuestro país pueda llegar, o incluso en otros lugares pueda llegar la vacuna en los próximos meses, ¿no? ¿Sí? La distribución es crítica, y hay una cosa muy diferente que está en el caso de las vacunas que se desarrollan contra COVID-19. Nunca antes se había tenido que desarrollar una vacuna que fuera necesaria para todo el mundo. Entonces eso impone retos desde la producción de vidrio para los viales donde se va a almacenar, ¿sí? Entonces hay retos importantes que hay que considerar. Sin embargo, hay una gran ventaja para el desarrollo de las vacunas que han coincidido en el desarrollo. Y por ejemplo, pues lo pueden ver aquí en el mes de abril, unos cuantos meses después de tener la secuencia del genoma y habiendo identificado el agente infeccioso,
pues había más de 90 desarrollos registrados en la OMS. Y aquí lo interesante, y quisiera recalcarlo porque eso viene directamente relacionado con el desarrollo de vacunas contra enfermedades desatendidas, es que aquí, en este caso, la mayor parte de los desarrollos venían precisamente del sector privado e industrial. La parte académica tiene una gran participación, pero significativamente menor que la que tienen la industria y las empresas. Entonces, simplemente para ver cómo está, ¿por qué sería esto? Bueno, pues porque afecta a todo el mundo y significa que de alguna u otra forma existen los recursos para cubrir esas vacunas. Quizás no tanto en nuestros países, que tienen que hacer un esfuerzo enorme, pero sí en los países desarrollados que tienen la capacidad para poder hacer las compras incluso de manera adelantada, ¿no? ¿Sí? Y bueno, simplemente para que se den una idea, me imagino que ya ustedes lo pueden haber, algunos de ustedes ya lo han checado, pero este es un lugar muy, muy bueno para el que está concentrando la información, que es esta página del New York Times, donde, por ejemplo, pueden ver cuáles eran en las que estaban en fase clínica en octubre 20, si se fijan, 33, 15, 11, 6, pero ninguna aprobada, ¿no? Si fíjense, en menos de un mes tenemos nosotros ya 38 en fase 1, 16 en fase 2, una más en fase 3, siguen 6 que se han autorizado de manera emergente, pero no hay ninguna realmente aprobada por las entidades. Precisamente hoy, estos datos generalmente están tomados de la Organización Mundial de la Salud, que semana a semana está actualizando precisamente este sitio, donde reporta todos los desarrollos que están y los registros que tienen no solamente de las que están en fase clínica, sino en la fase preclínica también. Y aquí, por ejemplo, fíjense, del 3 de noviembre al 12 de noviembre hay un aumento y son más de 200, en abril ser 90, ahorita son más de 200 proyectos de desarrollo de vacunas diferentes. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, que para nosotros la gran ventaja y para el mundo es que dentro de todas estas vacunas, quizás algunas no lleguen a su etapa final porque no tengan la eficiencia, no tengan la seguridad que se requiere, la eficacia, ¿sí? Pero alguna o muchas de ellas van a llegar, ¿no? Y otra de las cosas importantes es que casi todas están concentradas, como lo mencioné, como blanco a la proteína Spike. Bueno, y aquí la pregunta importante que yo quería plantear precisamente, ¿cuál es el impacto que tiene esta pandemia de COVID-19 en el desarrollo de vacunas contra enfermedades desatendidas? Sin embargo, para poder mencionar eso, me voy rápidamente a hablarles un poco de lo que hemos hecho con la vacuna de Chagas y al final hacer una reflexión sobre lo mismo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las enfermedades desatendidas? Bueno, pues las enfermedades desatendidas son aquellas que afectan a las poblaciones más pobres en el mundo, ¿no? Y sobre todo están concentradas muchos en el tercer mundo, ¿no? Y la manera como Peter Hotez, uno con quien colaboro, pues lo mencioné en este libro, ¿no? Es claro que si las poblaciones pobres son poblaciones olvidadas, por lo tanto, las enfermedades van a ser olvidadas y por tanto desatendidas. Sin embargo, pues aún bajo esas condiciones en la industria, ¿sí? En la industria de desarrollo de vacunas, ya en el 2014 se mencionaba que debían desarrollarse vacunas para prevenir estas enfermedades infecciosas. Entre ellas aquí está la tripanosoma, ¿sí? Que viene a ser precisamente la que causa la enfermedad de Chagas, ¿sí? Entonces, la enfermedad de Chagas es una enfermedad desatendida, es una enfermedad endémica en América Latina, ¿sí? Y en este esquema, la doctora Rebecca Manning y colaboradores concentraron en esta imagen mucho de lo que viene a ser la enfermedad de Chagas, empezando por darle mérito al doctor Carlos Chagas, el brasileño, que hace más de 100 años
descubrió la enfermedad, encontró cuál era el vector, cuál era el parásito, ¿sí? Y empezó precisamente el parásito es Trypanosoma cruzi, y este es transmitido de manera vectorial por esta chinche que se conoce coloquialmente como chinche besucona, porque normalmente es muy silenciosa y en las noches llega a alimentarse de sangre, y a la hora de esa picadura defeca, a la hora de alimentarse defeca, y ahí es donde están los parásitos, y generalmente al rascarnos es nosotros mismos los que provocamos que el parásito penetre, y tiene preferencia de alojarse en diferentes órganos, y en especial las cepas mexicanas prefieren el corazón. Y cuando esto ocurre, esta, como les decía, es una enfermedad crónica, a diferencia del COVID-19, ¿sí? En esta enfermedad hay una fase aguda por unas semanas, casi sin síntomas, luego una fase crónica indeterminada y que puede durar hasta 20 o 30 años, y posteriormente una fase aguda, ¿sí? Crónica aguda, donde empieza a haber manifestaciones con arritmias. Cuando el parásito ya se internaliza en el corazón, pues empieza a causar mal funcionamiento del mismo, arritmias, hasta llegar a causar un paro cardíaco y por ende la muerte, ¿no? ¿Sí? Entonces, a diferencia de lo que tienen COVID-19, esta puede pasar desapercibida, y puede haber muchas, incluso puede haber no tener síntomas, y ese es uno de los puntos más cruciales, y no detectarse. Y de todos los infectados, aproximadamente 30 o 40% pueden llegar problemas graves que los conducen a la muerte, ¿no? Entonces, a diferencia de eso, pues es una enfermedad que puede pasar de manera desapercibida y por largo tiempo, y es incapacitante, ¿sí? Entonces, este es el esquema, pues como pueden ver, América Latina, por la misma movilidad, pues ya tenemos algunos en el primer mundo, y eso pues ha favorecido de que se tenga más atención. Este es el panorama de México de hace años. La movilidad también ha ocasionado que esto se distribuya de una manera más homogénea en el país, ¿sí? Hay tratamiento, sí hay tratamiento, pero es ineficaz y tiene efectos secundarios muy graves y es costoso, generalmente lo abandonan, y por eso pensamos en una vacuna terapéutica. Y en el 2011, con el apoyo de la Fundación Carlos Slim, se hizo un consorcio para poder hacer este desarrollo. Aquí están los que inicialmente participamos, ¿sí? Actualmente, bueno, de parte de México está la Universidad Autónoma de Yucatán, CIMBESTAF, afortunadamente seguimos contando con el apoyo de la Fundación de Texas Children y Baylor, ¿no? Bueno, este es el esquema en el que estamos. Como ven, aquí estamos. Lo que quiero marcar, les decía, de vacunas de DNA, porque nosotros empezamos a hacer uso de las vacunas de DNA para poder hacer la búsqueda de antígenos. Y aquí pongo estas fechas porque en realidad en este tiempo fue cuando yo empecé a participar purificando plásmidos para el grupo del doctor Eric Dumontet de la Autónoma de Yucatán, para hacer la búsqueda de antígenos, y con eso se demostró precisamente que estos dos antígenos funcionaban. Sin embargo, en esta fecha, un invitado de la FDA a la reunión donde se lanzó esto nos mencionó que definitivamente no era posible utilizar vacunas de DNA, y que teníamos que hacer proteínas recombinantes porque no se iba a probar en 20 años un protocolo para infección. Hoy pues lo estamos viendo que sí está aprobado y está en fase clínica, no solamente de DNA, sino de RNA. Y bueno, hemos trabajado, y actualmente los antígenos, o uno de ellos por lo menos, está listo para empezar fase clínica, ¿no? Bueno, ¿cuál es el impacto que tenemos en esta vacuna? Bueno, vamos viendo la primera parte positiva, ¿no? Pues el uso de nuevas plataformas, porque el uso de la parte, por supuesto, en el caso de los parásitos, pues no se puede utilizar como en el caso de los virus que sean inactivados. Los parásitos no pueden utilizarse el organismo completo, ¿sí? Purificar las proteínas o los antígenos del parásito es costeable y riesgoso.
Y por otro lado, pues por eso se ha preferido utilizar precisamente las proteínas recombinantes porque no estaban aprobadas. Y aquí está la prueba de esta publicación en el 2013, donde ya se utilizaban precisamente las vacunas de DNA para poder probar que estos dos antígenos. Se ha tenido problemas con uno de ellos para tener la estabilidad necesaria en la formulación. Y una de las alternativas que se ha visto, precisamente se empezaba el año anterior, ya se empezaba a visualizar precisamente la forma. Por supuesto, la gran ventaja es que ahora ya las entidades regulatorias pueden aceptar y poder empezar y no tendríamos que hacer un desarrollo muy costoso porque ya tienen el antecedente para que en las vacunas de enfermedades desatendidas se puedan usar estas nuevas tecnologías, ¿no? Sin embargo, pues como no solamente el caso de las enfermedades desatendidas y como otros padecimientos, pues han quedado un poco relegados, ¿no? Y la parte que puede ser un poco, o podría ser negativa, es que continuaran en el olvido de los planes de salud, de los gobiernos de nuestras entidades donde estos problemas son endémicos, ¿no? Y cabe mencionar, pues, que si nosotros no, como son enfermedades propias, si nosotros no las atendemos, nadie las va a atender. Y la otra desventaja, pues, es que sigue precisamente el punto de que, pues, no representan un mercado y por lo tanto no van a seguir siendo olvidadas y del interés de las compañías farmacéuticas, ¿no? Porque aparte de eso, contrario a lo que está sucediendo ahorita con COVID-19, pues es que afecta a todo el mundo, y es un mercado muy amplio, pero no es el caso en el caso de Chagas, ¿no? Otras enfermedades. Bueno, finalmente este es el grupo, los diferentes personas que han pasado por mi laboratorio. Estos son los colaboradores en el Baylor o ADI y parte de la fundación. Y pues reconocer a quien nos ha apoyado desde CONACYT, Sinvestab, la Fundación del IME específicamente para ese proyecto. Y pues gracias a ustedes por la atención y quedo abierto para si existen preguntas y que las pueda contestar. En un momento comenzamos con las preguntas. En su pantalla se encuentra el código QR del Slido para que puedan ir haciendo sus. Muchas gracias, doctor, por su valiosa participación. Ahora daremos espacio para preguntas que se estuvieron realizando a través de la plataforma. La primera pregunta que tenemos es, ¿cree usted que las futuras vacunas se puedan hacer también en cuestión de meses o es solo a causa de la pandemia que se aceleró el proceso? Pienso que es posible que se puedan hacer en términos de meses siempre y cuando exista la inversión necesaria para poderlas desarrollar y la coordinación de diferentes entidades para poderlo realizar. Como pudieron observar, pues mucho depende en el caso de la fase clínica es el punto importante, y si se pueden mantener y es posible de manera paralela poder desarrollar fase 1, fase 2, ¿sí? Es posible que esto se acorte en los tiempos. No sé qué tanto, porque en el caso de fase 3, una de las cosas que siempre han insistido es que debe de terminar fase 3 para poder realmente encontrar todos los resultados que puedan garantizar que las vacunas son eficaces y seguras. Entonces, no sé si vaya a ser posible hacerlo tan rápido como en este caso, porque como ya lo mencioné, en el caso del virus, pues toda la parte que se tenía de conocimiento anterior del SARS-CoV-1, del SARS-1, pues
fue importante para poder empezar a hacer, a cortar esa parte de la búsqueda de antígenos, ¿no? Entonces, depende, va a ser característico de cada una de las infecciones que se quiera contrarrestar, ¿no? Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿cómo considera que debió haber sido el control de la pandemia cuando apenas estaba en sus comienzos? Una pregunta muy interesante. Bueno, creo que existen muchos... aquí habría que preguntar dónde, ¿no? Si se refieren a nuestro país, ¿sí? Si se refieren a nuestro país, pues obvio que lo más importante, sí, lo más importante es que tuvimos la oportunidad de tener la experiencia que estaba en Europa sobre todo, y utilizar las herramientas que funcionan y que son factibles. Y aquí es interesante poderlo mencionar ahora mismo, ¿no? Yo creo que no se trata de cómo pudieron contratarse, sino cómo pueden actuarse ahorita mismo, ¿sí? Ahorita mismo. Creo que hay medidas que funcionan y como lo decía al principio, las vacunas, aun cuando se ha anunciado que ya están en la fase 3, los resultados son interesantes y muy alentadores, pero para que lleguen al país, pues va a tardar tiempo, ¿no? Sabemos que hay convenios como con AstraZeneca que se tiene pensado que en el junio, julio podamos tener una buena dosis de vacuna, ¿sí? Pero aún así, o sea, en este caso seríamos 120 millones y si nada más vamos a tener 10 o 20 millones disponibles, pues va a ser para una cierta parte de la población, quizás la más comprometida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y qué es lo que debíamos de haber hecho? Pues seguir con lo que sabemos que funciona. Distancia social, distanciamiento social, el uso correcto del cubrebocas y el aseo. Entonces, conjuntando esas tres medidas que se han recomendado en todos los lugares y que se han demostrado que funcionan, ¿no? Basta ver los resultados, por ejemplo, de Taiwán, ¿sí? ¿Cuáles son los resultados que obtuvieron? Entonces, creo que si la pregunta es ¿qué deberíamos de haber hecho? Yo lo traduciría mejor. ¿Qué debemos de hacer ahorita, no? O sea, ¿qué tenemos que mantener para poder bajar ese número de contagios y hacer un mejor control de la pandemia, ¿no? Mientras la vacuna llega, no hay otra más que seguir con las reglas básicas que funcionan. Uso de cubrebocas, buen uso de cubrebocas, distanciamiento social, sana distancia y el aseo, el lavado de manos. Gracias. Y la siguiente pregunta que tenemos es, ¿cuál es el motivo por el cual las vacunas de RNA aún no son aprobadas en humanos? No se habían aprobado ni de DNA ni de RNA porque había varias razones, sobre todo en el caso de DNA. Uno de los problemas era que se juzgaban como si fuera terapia génica, por un lado, y por otro lado, los movimientos anticiencia, antivacunas, que precisamente ejercían presión no solamente para eso, sino para las otras vacunas y de alguna manera siempre había esa precaución de no aprobar protocolos para fase clínica. Ha sido un parteaguas y eso es importante porque están permitiendo demostrar que existen plataformas que pueden aplicarse y pueden ser efectivas. No sé, en términos de viabilidad, por ejemplo, para la producción masiva y la distribución, sobre todo en la distribución, pues son plataformas que van a tenerse que ir optimizando, ¿sí? O sea, no sé si con eso contesto la pregunta, ¿eh? Gracias, doctor. No. La siguiente pregunta sería, ¿cuál sería o podría ser el peor escenario de las vacunas propuestas ya en fase 3? ¿Cuál sería el peor escenario? Simplemente que los resultados de eficacia y seguridad no sean los esperados. La FDA ha fijado que sean eficaces al 50%. Y claro, la seguridad de eso ahí debe de ser totalmente seguras, ¿no?
Esa es una de las cosas, negativas de la presión que se ha recibido por otros fines, que no son por fines políticos, que han alentado precisamente a estos grupos antivacunas. Y esa es otra de las desventajas que pueden permearse precisamente para las vacunas de enfermedades desatendidas, ¿no? Que esto precisamente permee que a la hora de que se tenga una vacuna, por ejemplo, contra Chagas, existe el rechazo, como ya existe ahora para muchas de las vacunas en algunas, sobre todo en la sociedad norteamericana. Espero que en nuestro caso pues no trascienda tanto y que realmente que sepa la gente que las vacunas pues vienen a ser los biotecnológicos con más controles de seguridad, y que a pesar de que se ha acelerado esto, la eficacia y seguridad que se pretende en los ensayos clínicos de fase 3 no debe de acortarse, simple y sencillamente deben determinarse y asegurarse que la vacuna es segura y es eficaz. Y eso pienso que por lo pronto está siendo efectivo, y que tanto FDA como la europea, y espero que en el caso de COFEPRIS, pues sigan con esas normas para que la gente esté segura que cuando llegue una vacuna es porque ha pasado todos los controles de calidad. Y contestando a la pregunta, sí, efectivamente, pues que si la fase 3 no es no llega a pasar eso, como muchos casos sucede, pues simplemente esa vacuna se queda hasta ese punto y nunca va a trascender a su producción y su uso en el público general, ¿no? Muy bien. Tenemos una última pregunta, doctor. ¿Considera que el motivo principal del olvido de la enfermedad de Chagas sea debido a que afecta principalmente a comunidades aisladas? A comunidades pobres que normalmente no tienen no tienen los recursos para hacer un pago por esa vacuna. Las compañías farmacéuticas, ¿sí?, privadas, las compañías grandes, compañías farmacéuticas, no tienen el mínimo interés en desarrollar este tipo de investigaciones, porque saben que al final no existe un retorno garantizado, porque las personas que son el blanco de esas vacunas, simple y sencillamente son los más. Y por supuesto, otra más, que desarrollarlas es mucho más complicado que desarrollar una vacuna contra contra un virus o contra una bacteria. Gracias, doctor. Agradecemos su tiempo e información compartida. A continuación, se dará lectura al reconocimiento, el cual le haremos llegar a su correo electrónico. El Tecnológico de Monterrey Campus Laguna, en conjunto con la Sociedad de Alumnos de Bioingeniería, otorga el presente reconocimiento a doctor Jaime Ortega López por su participación como ponente en el 5º Encuentro Biotech 2020, impartiendo el tema la pandemia COVID-19 y su impacto en el desarrollo de vacunas contra enfermedades desatendidas, llevado a cabo el día 12 de noviembre de 2020. Firman el ingeniero Francisco Rubio Nasser, director de la División de Ingeniería y Ciencias del Campus Laguna, y la doctora Adria Prieto Hinojosa, directora del Programa Académico de Ingeniería en Bionegocios y Biotecnología. Muchas gracias. Gracias, doctor. A los asistentes les pedimos de favor contestar la siguiente encuesta para retroalimentación y registrar su asistencia para el reconocimiento del encuentro. Bueno, gracias nuevamente y los felicito por difundir la biotecnología y hacer a través de estos eventos. Gracias, doctor, por su participación. Un gusto tenerlo con nosotros.